Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí tengo información importante. Ciro Murayama, bueno, pues es el escudero, le dicen el monaguillo, de Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, pues el INE pues, tradujo del inglés al español un libro que se llama Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma o destruye la democracia. Qué curioso hablar de democracia cuando el mismo Instituto Nacional Electoral no se cansa una y otra vez de estar en contra de un gobierno al que consideran populista. El populismo ni siquiera es nuevo, ni tampoco porque en 2020 se haya escrito este libro de Nadia Urbanati. Es una escritora italiana, avecindada en Estados Unidos, es estadounidense pero tiene la nacionalidad italiana. Pero es el populismo, le llaman de muchas maneras a lo que se ha hecho en ese contexto, pero no dicen toda la verdad. Hablan de acuerdo a lo que consideran debe ser la democracia. Obviamente que las minorías siempre tienen que ser escuchadas, lo son de hecho, pero no se puede partir de una premisa de que los medios de comunicación son verdaderamente tales, menos cuando es evidente que su sesgo está cargado hacia un lado. Afortunadamente tenemos estos medios digitales para darle sentido al comentario, porque es golpeteo, no es el comentario de un libro, no es una ponencia magistral, es simplemente responder a lo que el presidente de la República ha comentado, ha dicho, ha declarado, y pues que los poderes, no, es que los poderes del país, de la Unión, estaban en manos de unos cuantos, y cuando se le da la libertad al pueblo de elegir a sus autoridades, eso no lo consideran democracia. Eso es populismo mal conceptuado, y lo digo porque sé de lo que hablo. Está más mal conceptualizado. ¿Por qué? Porque no es un régimen autoritario o un régimen autoritario, es más bien un gobierno que se abre al pueblo de México, y eso lo percibe cualquiera o muchos. También hay minorías, también hay diputados, diputadas, senadoras, senadores de minoría. Un país democrático tiene que ganar o tiene que gobernar el que gana, el que obtiene el voto ciudadano. Y esto le ha molestado mucho al INE. Vea, el monaguillo es para tener un análisis serio de cómo están aventados, sí, como un partido de oposición, sí, como una extensión de Claudio Jicote González Guajardo, de la alianza PRI-PAN-PRD, que las minorías se pueden volver mayorías. Hasta que Ciro, venga conmigo a esta información, le tengo todos los datos y obviamente la explicación correspondiente. Esto fue lo que sacaron, la novedad del INE, hasta el estreno y toda la cosa. Vale la pena escuchar, igual le moleste Ciro, pero mire lo que dice. Yo, el pueblo, como el populismo transforma la democracia. Nadia Urbanati estudia el populismo como proyecto de gobierno que transmuta los principios y reglas de la democracia al grado de desfigurarla. La autora identifica que el populismo no es sinónimo de fascismo, pero que comparte bordes borrosos con este y la democracia, situándose a medio camino entre ambos. El populismo aparece como un parásito que se engendra y crece en la democracia, pero que también se extingue en ella, abriendo paso a otro régimen, quizás autoritario, dictatorial o fascista. El fenómeno del que se ocupa Urbinati, si bien puede rastrearse desde el siglo XIX, es el que se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas como en las emergentes. Propone leer al populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos, cuya esencia es la negación de la legitimidad del pluralismo político y de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Los populistas pueden ser de izquierda o derecha, no necesitan un programa de políticas claro, basta con que usen un lenguaje de condena, que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Urbinati se interesa por analizar y discutir no tanto lo que el populismo es, sino lo que hace una vez que gobierna, cuando trastoca el significado de mayoría para volverse una suerte de mayoritarismo,
donde las opiniones y las decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites. El populismo deviene en exclusión de las minorías políticas y en negación de la discrepancia. En el populismo, en vez de la representación de la pluralidad por el Parlamento, se pretende la encarnación del pueblo en el líder. La diversidad de actores se sustituye solo por dos jugadores: el pueblo y el líder. La consecuencia es que un líder populista en el poder debe crear una nueva forma de democracia para sobrevivir, y esto a su vez crea el riesgo de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de manera que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Ello hace imposible la estabilidad en y de un gobierno populista. Cito: el populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo de ser un gobierno democrático, entre otros, porque la mayoría a la que representa no es una mayoría entre otras, es la buena que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Fin de la cita. Si bien el populismo no prescinde de las elecciones, tampoco les concede su cualidad como procedimiento fundamental que permite la expresión y recreación del pluralismo intrínseco a las sociedades complejas. Para el populista, las elecciones no producen reconfiguraciones políticas, sino que constatan la existencia de una mayoría auténtica, afirmando así la legitimidad no solo numérica, sino moral del líder y de los suyos sobre el resto. Se podría decir que el populismo utiliza las elecciones como plebiscitos y al hacerlo las desfigura, nos dicen. Bueno, pues es que las elecciones son un plebiscito, le guste o no le guste a Ciro Murayama. Los conceptos son diversos, pero aquí está otra parte donde hasta se quiere desmarcar, cheque. Este libro prácticamente no habla de México. Quizá pueda haber alguna referencia, pero sobre todo está analizando un fenómeno que se multiplica aquí y allá y del que ciertamente hay mucho que aprender desde nuestro caso. Pero es un libro que busca justamente comprender lo que está ocurriendo. Y es un libro que se hace cargo de las insuficiencias de la democracia y de los sistemas de partidos, pero al mismo tiempo alerta de lo que representa el populismo como riesgo de fractura democrática. Es decir, si bien, y en esto creo que está en sintonía con otros autores que han señalado cómo en el pasado las quiebras democráticas se producían, digamos, por factores externos a la vida democrática, como pueden ser los golpes de Estado militares. Y ahora lo que tenemos es una especie de enfermedad autoinmune de la democracia, es decir, que desde dentro de la propia democracia surgen los movimientos que en nombre de la democracia, como ha señalado John Keane en Vida y Muerte de la Democracia, en nombre de la democracia y de extender la democracia, pueden acabarla asfixiando y negando. Desde ese punto de vista yo quisiera señalar dos cosas. Uno, la inestabilidad del populismo. Es decir, el populismo no puede perdurar mucho porque o bien se vuelve un régimen autoritario, totalitario, o vuelve a la democracia, a las reglas de la democracia. Y segundo, el populismo es la negación de varios de los principios democráticos de la convivencia, que es reconocer la legitimidad del otro, a existir, a disentir, a aceptar que las minorías pueden volverse mayorías y que las mayorías pueden ser efímeras. El discurso populista tiene una vena profundamente autoritaria cuando no concede ninguna legitimidad a sus adversarios,
cuando los sataniza, cuando se burla de ellos, cuando los persigue y cuando se sale de los controles democráticos. Creo desde ese punto de vista que el libro de Urbinati es una magnífica pieza analítica para reflexionar a partir de un muy minucioso recorrido por distintos autores y por distintas regiones. Bueno, eso es suficiente para detectar que el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, sigue lanzado en contra del presidente AMLO. Si estuviera el régimen populista, como lo dice Ciro Murayama, el INE ya habría desaparecido. Sí, porque no tiene razón de ser en las condiciones que se encuentra. Ya se hubiese desaparecido incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambiar jueces, magistrados, esto ya hubiese pasado. Pero la distinción es a un régimen democrático, donde el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, respeta las reglas del juego a pesar de que sabe que esto se mueve de acuerdo a intereses muy, muy evidentes. Lo del tema de Urbinati, la escritora. El libro lo tradujo el INE, o sea que para eso sí hay lana. Este tipo de conferencias magistrales, yo no sé dónde está lo magistral, habla de que es diferente una elección a un plebiscito. La elección, por definición, es un plebiscito. Es cuando el pueblo elige a gobernantes. ¿Quién los elige? El pueblo. Y están sujetos a qué? Al plebiscito, al voto del pueblo. Hay otro tipo de plebiscitos. Sí, por ejemplo, está de acuerdo en las asambleas comunitarias de la sociedad. Pues es un tema manejado de manera facciosa, de manera deliberada. Ni siquiera le ponen, vamos, como luego dicen, ni siquiera la disfrazan, en términos coloquiales, es asegurar que las minorías se vuelven mayorías. Pues, ¿qué no ve los resultados? ¿Qué no ven en este caso que establecen un régimen populista? Nunca, como en este gobierno, que tiene 3 años, no se había dado tanto golpeteo al presidente desde el INE. Es que el INE antes no se peleaba. No, porque estaban sus patrones. El régimen populista, que no es el único ni es el modelo en México, solamente que cambian las concepciones. Esa cúpula de poder que mantuvo en sus manos al INE, al TRIFE, a jueces, a magistrados, a ministros, a los medios de comunicación, a comentócratas, a intelectuales orgánicos, pues eso no era populismo. Y crearon programas de interés social, pero con una visión meramente electorera. Son las viejas estructuras clientelares de los programas sociales. Ese se acercaba más al populismo que un régimen democrático como el que tenemos ahora. Es que hay que quitarle la máscara a Ciro Murayama, el llamado monaguillo de Lorenzo Córdoba, porque el populismo está mal conceptualizado desde su óptica. Por supuesto que los que están ahí en el panel no van a decir que está mal. Ellos van a decir qué discurso, consejero, doctor, qué grande es usted. Tantos complejos de inferioridad que debe traer este hombre, que se esmera en quedar bien con sus patrones. Pero tenemos que exhibirlo tal cual. Esto dijo, así lo dijo, pero no es cierto, es falso. Le van a dar vuelo en los medios de comunicación, en los convencionales. Y en los medios digitales, no, pues le vamos a quitar la máscara para establecer el populismo. Es una forma de gobierno, ni siquiera es mala. Se puede tener un sistema no solamente mixto, sino un sistema de gobierno, pero donde el pueblo no sea ignorado como fue durante tantas décadas. A eso le llora Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, el INE, el Tribunal Electoral, los ministros que se oponen, los partidos políticos que no logran ser mayoría porque el pueblo los rechaza. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama oposición, pero no pueden convencer al pueblo. Entonces, en un sistema democrático gana el que tenga más votos, no el que haga lo que quieran las instituciones que estuvieron al servicio de un poder pues conservador al día de hoy y que aparte se esmeran en hacer su trabajo lo mejor posible. Son le llaman ellos conferencias magistrales. Yo digo que es charlatanería y politiquería en tiempos electorales. El problema es, ¿y quién sanciona al INE?
¿quién le pone un freno al INE? Pues ellos son los garantes de la democracia. ¿Así la violentan? ¡Qué desvergüenza! Amigas, amigos, informadas, informados. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Nos vemos.